Bienvenidos a Reflexiones de la Doña. Hoy les traigo refranes llenos de sabiduría y enseñanzas. ¿Listos para descubrirlos? Acompáñenme. Quien más tiene, más quiere. El refrán "quien más tiene, más quiere" es una sentencia popular que revela una faceta profunda del comportamiento humano. Especialmente en lo que respecta al deseo, la ambición y la insatisfacción. Nos muestra cómo, a menudo, las personas que ya han alcanzado cierto nivel de riqueza o posesiones no tienden a detenerse ni a sentirse plenamente satisfechas. Por el contrario, suelen desarrollar una creciente necesidad por obtener más. Este refrán nos habla de la codicia como parte de la naturaleza humana. Y también nos invita a reflexionar sobre el sentido de la suficiencia, el equilibrio y la verdadera felicidad. No está dirigido únicamente a señalar un defecto, sino también a advertir que la acumulación constante puede volverse un ciclo insaciable que roba la paz y transforma al ser humano en un eterno insatisfecho. La interpretación del refrán también puede extenderse a otros planos, no solo el material. Por ejemplo, en el plano del poder, quien tiene influencia, suele querer más control. Quien goza de reconocimiento, muchas veces desea más fama. Quien posee belleza, ansía más perfección. Así, se dibuja una constante del deseo humano de ir más allá, aunque ya se tenga lo necesario, incluso más de lo necesario. A modo de ilustración tenemos el caso de Don Félix. Don Félix Tejada era conocido en toda la provincia por ser uno de los hombres más exitosos en el ámbito comercial y empresarial. Dueño de varias cadenas de supermercados, estaciones de combustible y una importadora de productos de lujo, su nombre se asociaba con prosperidad y respeto. Había nacido en un hogar humilde, por lo que siempre se le admiró por haber escalado desde abajo, convirtiéndose en inspiración para muchos jóvenes emprendedores. Cuando cumplió 50 años, Don Félix organizó una fiesta en la que no faltó nada: música en vivo, chefs internacionales, regalos ostentosos para los invitados y fuegos artificiales que iluminaron la ciudad. Sin embargo, durante su discurso, dejó ver que sus aspiraciones aún eran mayores. "Ahora voy por los hoteles, y después por una aerolínea", dijo con tono triunfal. Algunos aplaudieron, otros lo miraron con cierta inquietud. Con el tiempo, Don Félix comenzó a comprar terrenos de valor ecológico para construir su nueva línea de hoteles. No le importó que fueran áreas protegidas ni que las comunidades cercanas protestaran por la deforestación. Se asoció con políticos influyentes y abogados agresivos que le facilitaban permisos cuestionables y le protegían de sanciones. En su obsesión por tener más, se distanció de su familia. Su esposa le pidió que bajara el ritmo, que ya tenían más que suficiente. Él le respondió: "El éxito no descansa. La cima no se comparte". Su hijo mayor se fue a vivir a otro país, cansado de no recibir atención ni cariño. Pasaron los años, y Don Félix, a pesar de su inmenso patrimonio, se volvió un hombre solo, desconfiado, controlado por el estrés. Una tarde, sufrió un infarto en su oficina. Sobre su escritorio había un proyecto para construir un casino sobre una playa virgen. Cuando fue ingresado al hospital, nadie de su familia fue a visitarlo. Solo estaba su abogado, que más tarde se descubrió había transferido fondos de manera fraudulenta a cuentas personales. En su lecho de hospital, Don Félix reflexionó por primera vez con profundidad. Lo tenía todo, pero no tenía nada. Este refrán, "quien más tiene, más quiere", es un espejo donde muchas veces se refleja la sombra de una humanidad sedienta. En su núcleo no hay solo crítica, sino una advertencia, que el deseo desmedido, cuando no se gobierna, se convierte en tirano. El deseo en sí no es malo, es un motor que impulsa al crecimiento, al progreso, a la superación personal. Pero cuando ese deseo se transforma en avaricia, en insaciabilidad, en obsesión por el más, ya no construye, sino que devora. Devora relaciones, valores, salud,
conciencia. Vivimos en una sociedad que muchas veces glorifica la acumulación, que mide el éxito por lo que se posee y no por lo que se es. Pero este refrán nos invita a volver la mirada hacia adentro y preguntarnos, ¿cuánto es suficiente? ¿Para qué quiero más? ¿Estoy llenando un vacío con cosas? El peligro de querer más no está solo en lo material. También en el ego que busca siempre más reconocimiento, más likes, más aplausos. Es como una sed que no se sacia porque no es del cuerpo, sino del alma. La sabiduría radica en encontrar el punto de equilibrio. En saber disfrutar lo que ya se tiene, en compartir, en agradecer. La riqueza real no es la que se guarda, sino la que se transforma en bienestar para otros. Este refrán también nos invita a cultivar la virtud de la gratitud. De saber detenerse, de mirar alrededor y reconocer lo alcanzado. Es mejor tener poco y vivir en paz, que tener mucho y vivir en guerra consigo mismo. Finalmente, este refrán es un llamado a reevaluar nuestras verdaderas riquezas. La familia, la salud, la paz mental, el tiempo libre, la amistad sincera. Porque en un mundo donde todos quieren más, el verdadero sabio es el que sabe cuándo decir, con esto, estoy bien. Hombre ambicioso, hombre temeroso. El refrán hombre ambicioso, hombre temeroso condensa una verdad psicológica, moral y existencial que ha acompañado a la humanidad desde los albores de la civilización. A primera vista, puede parecer una sentencia directa contra la ambición. Pero en realidad se trata de una advertencia profunda sobre las consecuencias emocionales y espirituales que suelen acompañar a un deseo desmedido de poder, control o riquezas. Este refrán señala que cuanto más grande es la ambición de una persona, más numerosos y profundos son sus miedos. El hombre ambicioso, en su constante búsqueda por alcanzar lo más alto, desarrolla también una inquietud creciente por proteger lo que ha conseguido y por controlar los caminos hacia lo que aún desea conquistar. Y es que, cuando el deseo de tener más se convierte en motor de vida, también se convierte en cadena. La ambición mal gestionada genera ansiedad, temor a perder lo logrado, miedo a los rivales, sospechas de traición, inseguridad ante cada paso. Se cae en la trampa de vivir alerta, de desconfiar incluso de los propios aliados. Este refrán, más que una crítica directa, es un espejo para quienes han hecho de la ambición su bandera. Les recuerda que el precio del poder y la grandeza mal entendida es la inquietud constante, el insomnio del alma, la necesidad de vigilancia permanente. Para ilustrarlo veamos el caso de Saúl. Saúl Liranzo comenzó su carrera como abogado en un pequeño bufete de su ciudad natal. Pronto, su habilidad para argumentar, su carisma y su agresivo sentido de la oportunidad lo llevaron a ganar notoriedad. A los 35 años ya había sido electo diputado, y poco después, senador. Pero Saúl no se conformaba con representar a su provincia. Su verdadera ambición era llegar a la presidencia del país. Para lograrlo, tejió alianzas con empresarios influyentes, medios de comunicación, grupos religiosos y hasta sectores oscuros del poder. Cada favor recibido se devolvía con cargos, contratos o concesiones disfrazadas. Su ascenso parecía inevitable. Pero con cada escalón que subía, crecía también su temor. Temor a que alguien revelara sus pactos secretos. Temor a que un aliado se convirtiera en enemigo. Temor a que un periodista descubriera el verdadero origen de su fortuna. Mandó a instalar cámaras en su casa, su oficina, sus vehículos. Solo bebía de botellas cerradas frente a él. Y comía después de que su asistente personal probara los alimentos. Llegó a pedir que sus reuniones privadas se hicieran en habitaciones insonorizadas. La noche que fue nombrado precandidato presidencial,
En lugar de celebrar, se encerró solo en su oficina. Frente al espejo, con mirada cansada y manos temblorosas, se preguntó en voz alta: ¿a cuántos enemigos les debo esta victoria? Durante la campaña, pagó por encuestas falsas. Financió campañas sucias contra otros candidatos. Y acumuló una red de informantes hasta entre sus propios asesores. Dormía poco, comía poco, reía menos. Su vida se convirtió en una trinchera desde la cual debía defender su poder cada hora del día. Al final, ganó las elecciones. Pero su investidura llegó acompañada de más temores que gloria. En cada foto oficial, sonreía, pero por dentro vivía prisionero de sus decisiones. Cuando su hijo le pidió que jugaran una tarde en el jardín presidencial, Saúl respondió: no tengo tiempo, hijo. No puedo descuidarme ni un segundo. Años después, en una entrevista ya retirado de la vida pública, confesó: lo tuve todo, pero viví como si no tuviera nada. Nunca estuve tranquilo. Y eso no es vida. Hombre ambicioso, hombre temeroso es un refrán que nos recuerda una verdad incómoda: la ambición descontrolada puede ofrecernos mucho, pero nos quita la paz. No se trata de demonizar la ambición, porque esta puede ser el impulso que lleva al progreso, a los descubrimientos, a la excelencia. El problema surge cuando esa ambición se convierte en obsesión. Cuando no hay espacio para la ética, para la calma, para la plenitud interior. El hombre que lo quiere todo, teme perderlo todo. Teme que otros lo superen. Teme al tiempo que pasa. Teme a la justicia. Teme incluso a la conciencia. Cuanto más grande es la ambición, más grande es el costo del temor que conlleva. El miedo se disfraza de vigilancia, de estrategia, de planificación excesiva. Pero en el fondo, es una señal de que hemos hecho del poder o del éxito nuestra única medida de valor. Este refrán es también un llamado a construir desde la ambición sana. Aquella que no teme al fracaso porque ha aprendido del proceso. Aquella que crece con dignidad, sin pasar por encima de otros. La ambición que no necesita temer porque no se ha basado en el engaño, ni en la opresión, ni en el ego. El verdadero sabio no es el que acumula más títulos o bienes, sino el que duerme con la conciencia tranquila. El que no necesita esconderse, ni justificarse, ni temer al juicio de los demás. Porque la paz es la mayor riqueza. Y si para tenerla hay que limitar ciertas ambiciones, vale la pena. No hay imperio que valga una vida vivida en paranoia. Este refrán es, en esencia, una brújula moral. Nos dice: ten cuidado con lo que deseas, porque podrías obtenerlo. Y perderte en el proceso. En un mundo donde nos enseñan que hay que llegar alto, tal vez lo más valioso sea aprender a vivir en paz con uno mismo. Para el ambicioso loco, todo es poco. El refrán para el ambicioso loco, todo es poco. Es una advertencia cargada de sabiduría popular que retrata el carácter insaciable del ser humano. Cuando su ambición no tiene medida, límites ni dirección ética. La ambición, cuando es racional y consciente, puede ser un motor de progreso, superación personal, crecimiento económico y social. Pero cuando esa ambición se vuelve desmedida, irracional o enfermiza, se convierte en un pozo sin fondo. Quien padece de esta ambición loca nunca se siente lleno. Nunca considera suficiente lo que tiene. Y vive en constante estado de carencia. A pesar de poseer más que otros. Este refrán describe a un tipo de persona que, guiada por la obsesión de tener más, de escalar más, de acumular más, acaba atrapada en una mentalidad de insatisfacción perpetua. Para él, el éxito de ayer no vale nada si no consigue duplicarlo mañana. El ambicioso loco no es necesariamente alguien sin inteligencia, sino alguien que ha perdido el equilibrio emocional.
Y moral al perseguir sin pausa lo que nunca le basta. Y es que la locura de su ambición radica en el autoengaño. Piensa que lo próximo lo hará feliz, que lo siguiente será suficiente. Pero no lo será. Nunca lo es. El refrán también sugiere que esta actitud no solo es destructiva para el ambicioso mismo, sino para su entorno, arrastra relaciones, principios, y muchas veces, la paz social. Para entenderlo mejor veamos el caso de don Artemio Calderón, quien era conocido en toda la región como el rey de los negocios. Había empezado vendiendo frutas en un viejo camión destartalado. Y con el paso de los años, su nombre se volvió sinónimo de riqueza, poder y tenacidad. Primero compró una bodega, luego un colmado, luego una ferretería. Cuando cumplió 40 años, ya era dueño de un centro comercial. A los 50, había invertido en bancos, constructoras y estaciones de televisión. Nadie podía negar que era brillante para los negocios, pero tampoco podía negar que su hambre por tener más era incontrolable. Un día, sentado en su despacho rodeado de pantallas que monitoreaban sus empresas, Artemio dijo una frase que sus empleados jamás olvidarían: si no me convierto en el hombre más rico del país, habré fracasado. Desde entonces, su vida se convirtió en una carrera sin descanso. Comenzó a comprar tierras a bajo precio, sin importar que fueran áreas comunitarias, agrícolas o incluso zonas ecológicas protegidas. Sobornó a funcionarios, intimidó a pequeños empresarios. Y no le importó despedir cientos de trabajadores para reducir costos. Tenía 5 yates, 7 mansiones, 2 aviones privados. Y más de 20 carros de lujo. Pero eso no era suficiente. Cuando alguien le decía que ya podía retirarse a vivir tranquilo, respondía con desprecio: y dejar que otro me supere, jamás. El día de su cumpleaños número 65, su hija mayor organizó una fiesta en su finca de montaña. Toda la familia estaba reunida. Sus nietos corrían por el jardín. Su esposa, a quien apenas veía, le ofreció una copa de vino y le dijo: hoy podrías disfrutar. ¿Tienes todo, no es suficiente ya, Artemio? Él respondió con un silencio frío. Se levantó de la mesa y fue a revisar sus estados de cuenta. Esa noche, mientras todos dormían, mandó un correo a su equipo pidiendo una nueva estrategia de expansión hacia mercados internacionales. Los años pasaron. Sus empresas crecieron aún más, pero su salud se deterioró. Le diagnosticaron hipertensión, gastritis crónica, y más tarde, un principio de demencia por estrés prolongado. En su lecho de muerte, preguntó por sus bienes, no por sus hijos. Murió con los ojos abiertos, vigilantes, como si aún temiera que alguien le robara su imperio. Después de su funeral, su hijo menor, quien había vivido alejado de todo aquello, comentó frente al ataúd: papá lo tuvo todo, pero siempre sintió que le faltaba algo. El problema fue que nunca entendió que el refrán para el ambicioso loco: todo es poco, es mucho más que una frase popular. Es una radiografía del alma humana cuando se desorienta por el deseo incesante. Vivimos en una sociedad que confunde el tener con el ser, que alimenta la ilusión de que la próxima compra, el próximo ascenso, la próxima meta, llenarán el vacío que sentimos. Pero el vacío no se llena con cosas, sino con significado. La ambición desmedida, como la que describe este refrán, destruye la capacidad de disfrutar, de agradecer, de detenerse y respirar. Es como beber agua salada: cuanto más se bebe, más sed se tiene. El ambicioso loco vive siempre mirando hacia adelante, hacia lo próximo, hacia lo que le falta, sin valorar lo que ya tiene, ni a quien tiene cerca. Su locura no es mental, es existencial. Este refrán nos recuerda una gran lección espiritual y emocional. La plenitud no está en lo externo, sino en la capacidad de encontrar sentido en lo suficiente.
No se trata de conformismo, sino de sabiduría. La sabiduría de saber cuándo parar. La sabiduría de disfrutar lo ganado. La sabiduría de vivir sin el miedo de perder lo que no se puede poseer eternamente. Todo es poco, dice el refrán, para quien ha perdido la medida de lo humano. Pero para el que encuentra balance, lo poco se vuelve todo. Es mejor tener menos y vivir en paz, que tener de todo y vivir en guerra con uno mismo. Porque el loco ambicioso no solo destruye su salud o sus valores. Destruye su alma en la carrera por un trofeo que nunca llega. El refrán es un faro. Uno que nos ilumina cuando estamos a punto de cruzar el umbral entre la ambición noble y la codicia destructiva. Ahora te toca a ti. ¿Qué piensas de estas reflexiones? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Suscríbete para más reflexiones sobre la vida, el crecimiento personal y la sabiduría popular.